Ninguna novia por encargo aguantó una semana con el hombre de las montañas hasta que la obesa se negó a marcharse. Sumérgete en esta interesante historia. La historia siempre comenzaba con susurros alrededor de las fogatas en polvorientos salones y en los labios de viajeros cansados que se detenían para tomar una copa y contar una historia. Hablaban de Elias Cotter, el hombre de las montañas, una figura mitad hombre, mitad mito, que vivía donde los pinos eran tan altos que parecían rozar el vientre del cielo. Y el aire era tan enrarecido que podía congelarte los pulmones si no tenías cuidado. Había construido su cabaña con sus propias manos, decían, talando los árboles, acarreando las piedras y cubriéndola con madera tan gruesa que ninguna tormenta invernal podía arrancarla. Cazaba su propia carne, atrapaba sus propias pieles y cuando bajaba de las altas montañas para comerciar, la gente del valle lo observaba como si fuera un oso que se adentraba en la ciudad. Era enorme, de hombros anchos, barba espesa y ojos que parecían haber visto demasiado. El tipo de ojos que no pedían amistad y tampoco la ofrecían. Pero no era su tamaño ni su silencio lo que lo convertía en una leyenda. Eran las mujeres. Cada pocos meses llegaba la diligencia con otra novia esperanzada. Llegaban con guantes blancos y bonetes, con sonrisas nerviosas y manos frágiles. Todas habían leído sus cartas. Aunque la mayoría admitieron más tarde que no estaban seguras de si Elías las había escrito él mismo o si algún astuto agente de venta por correo les había prometido demasiado. En cualquier caso, vinieron, y con la misma rapidez se marcharon. Algunas se fueron llorando, otras enfadadas, otras se escabulleron al amanecer sin decir palabra. Pero ninguna duró más de una semana con el hombre de la montaña. Se extendieron los rumores. Algunos decían que era cruel. Otros decían que era salvaje. Unos pocos susurraban que él quería una sirvienta, no una esposa. Pero la verdad era más difícil de precisar que el viento. Aún así, la historia creció. Cuando la séptima novia huyó en plena noche, Elias Cotter fue tildado de maldito. Un hombre que ninguna mujer podía domar. Un hombre destinado a vivir y morir solo en las altas montañas. Así comenzó la historia. Pero esta historia no pertenece a esas mujeres. Pertenece a la que no se marchó. El día que llegó, el aire era frío, aunque aún no era invierno. La diligencia traqueteaba por el camino rocoso. Los caballos sudaban mientras arrastraban la pesada carga cuesta arriba. En el interior, Clarabel alisaba los pliegues de su sencillo vestido gris y miraba por la ventana las montañas que se elevaban cada vez más. No era delicada. No era delgada. Clara siempre había sido más grande que las otras chicas de su pueblo, con la cara redonda, las caderas anchas y unas manos más adecuadas para amasar pan y lavar ropa que para agitar abanicos en un baile. Los niños se reían de ella. Los hombres la ignoraban y su familia, bueno, lo habían dejado muy claro. Era una carga que no podían permitirse mantener. Así que, cuando llegó la carta prometiéndole un marido y un hogar en las montañas, Clara no lo pensó dos veces. Empaquetó sus pocas pertenencias y subió al carro. El conductor, un anciano curtido con un sombrero torcido, escupió tabaco por la ventana y le dirigió una mirada a medio camino entre la lástima y la advertencia. «¿Seguro que quiere esto, señorita?», murmuró. «Dicen que ninguna novia aguanta allí arriba con él». La montaña los engulle por completo. Clara levantó la barbilla. «Ya me han engullido antes, y salí bien parada». El conductor gruñó. Había llevado a docenas de novias por ese camino, y también había llevado a todas ellas de vuelta. Cuando el carruaje finalmente se detuvo con un chirrido, Clara bajó a la tierra compacta. El aire era escaso, cortante, y estaba impregnado del aroma de los pinos. Delante, apoyado en una valla de madera, estaba Elias Cotter. Las historias no habían exagerado. Era enorme, con una barba larga y descuidada, y la camisa le quedaba ajustada al pecho por tantos años, cortando leña y acarreando piedras. Tenía los brazos desnudos, musculosos y llenos de cicatrices de antiguas peleas con hombres o animales. Sus ojos, de un gris pálido y gélido, la observaban en silencio. La mayoría de las mujeres se encogían ante esa mirada. Clara no. Apretó con fuerza su bolsa de viaje, enderezó los hombros y avanzó con paso firme. Elías no se movió, no sonrió,
Ni siquiera la saludó. «Bueno», dijo Clara, plantando los pies. «¿Vas a ayudarme con las maletas o vamos a empezar este matrimonio con todo el peso sobre mis hombros?» El conductor se atragantó con su propia saliva, esperando que Elías rugiera, frunciera el ceño y la echara de allí mismo. Pero Elías solo parpadeó. Lentamente dio un paso adelante, levantó la maleta como si no pesara nada y se dirigió hacia el estrecho camino que conducía a la cabaña. No habló, no miró atrás, simplemente empezó a caminar. Clara lo siguió con el crujir constante de sus botas sobre la grava. Detrás de ellos, el conductor sacudió la cabeza. «Pobre mujer», murmuró. «Se habrá ido antes de que termine la semana. Recuerda mis palabras». Pero Clara no lo oyó, y aunque lo hubiera oído no le habría importado, porque Clarabel no era como las demás. Y Elias Couder, el hombre de la montaña, estaba a punto de descubrir que, por primera vez en su vida, había conocido a una mujer que se negaba a marcharse. El sendero que llevaba a la cabaña de Elias Couder no era un paseo fácil. Era empinado y estrecho, serpenteaba a través de bosques de pinos, donde los árboles se inclinaban como centinelas vigilantes. El aire era escaso, cortante y gélido, y traía el grito lejano de los halcones que volaban en círculos sobre el valle. Elías caminaba delante, y sus largas zancadas obligaban a Clara a acelerar el paso. No se volvía para ver si ella tenía dificultades. No le preguntaba si podía seguirle el ritmo. Así era el hombre de las montañas, silencioso, duro e indiferente. Pero Clara no era de las que se rendían fácilmente. Su vestido se enganchaba en las ramas. Le costaba respirar. Las botas le hacían ampollas en los talones, pero siguió adelante, con la mirada fija en la ancha espalda del hombre que se suponía que era su marido. Por fin, los árboles dieron paso a un claro. Allí estaba, la infame cabaña. Se erigía sólida, construida con gruesos troncos, con su chimenea enviando una tenue voluta de humo al cielo. Pilas de leña se alineaban a los lados, pieles de oso y alce colgaban secándose en rejillas. No era tanto un hogar como una fortaleza contra la naturaleza salvaje. Clara se detuvo, con las manos en las caderas, contemplándolo. «Así que aquí es donde las novias vienen a morir», murmuró entre dientes. Elías la oyó. Giró la cabeza lo justo para que sus dos ojos helados se encontraran con los de ella. «Se marcharon porque no estaban preparadas para ello», dijo con tono seco. Su voz era grave, ronca, como rocas rodando por la ladera de una montaña. «Si eres inteligente, harás lo mismo antes de que llegue el invierno». Clara resopló, poco impresionada. «No me asustas, hombre de la montaña. He vivido cosas peores que las paredes frías y el trabajo duro». Él no dijo nada más, simplemente empujó la pesada puerta de la cabaña. El interior era tal y como ella esperaba. Muebles toscos de madera, una amplia chimenea de piedra, pieles de animales esparcidas por el suelo. Sin cortinas, sin comodidades, solo supervivencia. Elías dejó caer su bolsa en un rincón. «Cocinarás, remendarás y mantendrás el fuego. Yo cazaré, cortaré leña y mantendré a los lobos alejados de la puerta. No esperes más que eso». Clara levantó las cejas. «Vaya, ¿no es eso una bienvenida romántica?» Elías frunció el ceño, dándole la espalda mientras sacaba un cuchillo de su funda y pasaba a afilarlo con una piedra húmeda. El sonido del roce llenó el silencio, pero Clara no estaba dispuesta a callarse. Se quitó la cofia, se sacudió el polvo de la falda y se dirigió directamente a la chimenea. «El fuego está bajo», anunció. «Lo avivaré antes de que la habitación se congele». Recogió leños, los partió cuidadosamente con un pequeño hacha que había junto a la pared y pronto el fuego crepitaba con vida. El resplandor iluminó su rostro, trayendo calor a la cabaña por primera vez desde que había entrado. Elías dejó de afilar. Sus ojos se posaron en ella solo por un momento. Ninguno de los demás había hecho eso, no sin quejarse, no sin temblar. Habían temblado, habían llorado, habían suplicado volver a casa. Pero esta mujer actuaba como si estuviera en su lugar. Clara se dio cuenta de que él la observaba y sonrió. «¿Qué?
¿Te sorprende que sepa partir un leño? ¿Crees que ser redonda significa ser inútil? Elías gruñó sin responder, pero por dentro algo se removió, algo que no le gustaba admitir. Estaba acostumbrado a que las mujeres le temieran, le adularan o huyeran de él. Esta se mantenía firme. Más tarde, cuando el sol se puso, le lanzó una manta de lana áspera. «Tú te quedarás con la cama», dijo. «Yo dormiré junto al fuego». Clara parpadeó. «Estás cediendo tu cama. ¿Ahora es tuya?», dijo él simplemente, y ella esbozó una media sonrisa. A pesar de su rudeza, el hombre tenía un extraño sentido del honor. Cuando cayó la noche, Clara se acostó bajo la pesada colcha y se quedó mirando el techo de madera que tenía encima. Podía oír la respiración constante de Elías junto al fuego, y el crepitar de las brasas llenaba el silencio. Afuera, los lobos aullaban, y sus aullidos se propagaban entre los árboles. Por primera vez desde que había abandonado su hogar, Clara no se sentía rechazada. La cabaña era tosca, el hombre era aún más rudo, pero había algo en ese lugar que parecía ponerla a prueba, desafiándola a resistir. Y Clara nunca había rehuido un desafío. La mañana siguiente amaneció fría y cortante. Elías ya estaba fuera cuando ella se levantó, partiendo leña con un golpe tan potente que cada tronco se partía de un solo golpe. Su camisa se le pegaba a los hombros por el sudor, a pesar del frío. Clara abrió la puerta, se frotó los ojos para quitarse el sueño y gritó: «Bueno, si piensas matarme a trabajar, será mejor que me dejes comer primero». Él se detuvo en medio de un tronco. Poco a poco, una esquina de su boca se curvó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Desayunemos», dijo. Ese pequeño intercambio fue la primera grieta en el muro que los separaba. Clara aún no lo sabía, pero acababa de hacer lo que ninguna novia antes que ella había logrado. No había llorado, no había suplicado, no había huido. Se había quedado en su cabaña, había mirado al hombre de la montaña a los ojos y se había negado a ser rechazada. Y Elías Cooter, por primera vez en años, no estaba seguro de si quería que se fuera o que se quedara. La primera semana en la montaña puso a prueba algo más que los músculos. Puso a prueba la paciencia. La cabaña era pequeña, el trabajo interminable y el silencio de Elías Cooter podía sofocar el aire como el humo. No era un hombre de palabras, era un hombre de acción. Se levantaba antes del amanecer, se echaba el rifle al hombro y desaparecía entre los árboles para cazar. Cuando regresaba, con la presa ensangrentada colgada al hombro, Clara ya había fregado el suelo, remendado los calcetines y puesto una olla de estofado al fuego. Pero lo que le molestaba no era el trabajo, sino sus constantes críticas. Que el fuego estaba demasiado bajo, que había cortado los leños demasiado cortos, que había puesto el estofado demasiado pronto. Hiciera lo que hiciera, él siempre tenía algo que decir. Clara dejaba la cuchara sobre la mesa, se plantaba con los puños en las anchas caderas y lo miraba. «Has cortado los leños demasiado cortos. Has puesto el guiso demasiado pronto». Hiciera lo que hiciera, él siempre tenía algo que decir. Clara dejaba la cuchara sobre la mesa con un golpe, apoyaba los puños en sus anchas caderas y lo miraba con ira desde el otro lado de la cabaña. «Sabes, para ser un hombre que vive solo, te quejas mucho. Si soy tan inútil, quizá deberías prepararte tú mismo la cena». Elías apenas levantó la cabeza de afilar el cuchillo. «Si quisiera que estuviera mal, lo cocinaría yo misma». Dijo que así eran las cosas durante días, su franqueza chocando con la terquedad de ella. Una tarde, Clara se encontró fuera cortando leña. No era muy hábil, pero estaba decidida. Le dolían los brazos, el sudor le perla en la frente, pero seguía golpeando con el hacha una y otra vez. Elías salió a zancadas de entre los árboles con una presa recién cazada, un alce pesado y enorme. Se detuvo a observarla mientras ella golpeaba la leña. «Vas a desafilar la hoja», dijo con tono seco. Clara dejó caer el hacha y se volvió hacia él. «Voy a hacer el trabajo, desafile la hoja o no. No todos tenemos bíceps de piedra, hombre de las montañas». Él parpadeó ante su arrebato.
La mayoría de las mujeres habrían llorado ante su tono. Ella, en cambio, alzó la voz. Luego se acercó, agarró un extremo de las astas del alce y dijo: «Bueno, no te quedes ahí parado. Arrastremos al animal dentro antes de que los lobos lo huelan». Por un momento, Elías no se movió. Entonces, por primera vez, un sonido salió de su pecho. No era exactamente una risa, pero se le parecía. Un gruñido bajo de sorpresa. Juntos arrastraron al alce hasta el bloque de despiece. Elías manejó el cuchillo con rápida precisión y Clara se quedó a su lado, con las mangas remangadas, lista para ayudar. La sangre salpicó su delantal, pero ella no se inmutó. Saló la carne, la empaquetó y cuando terminó el trabajo, se secó la frente con el dorso de la mano. «Ya está», dijo sin aliento. «No ha sido tan difícil, ¿verdad? Un hombre y su mujer trabajando juntos en lugar de gritarse órdenes». Elías la miró, entrecerrando sus pálidos ojos grises. Por primera vez, no había desprecio en ellos, solo algo indescifrable. Esa noche, el enfrentamiento entre ellos llegó a su punto álgido. El viento había arreciado, haciendo vibrar las contraventanas. El guiso burbujeaba espeso en la olla, llenando la cabaña con el rico aroma de la carne de alce y las cebollas. Clara sirvió una ración en un cuenco y lo puso delante de Elías. Él lo probó y gruñó. Demasiada sal. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Clara le arrebató el cuenco, lo golpeó contra la mesa y se inclinó hacia adelante hasta que su cara quedó a pocos centímetros de la de él. Escúchame bien, Elias Carter. No me asusto fácilmente. No lloro fácilmente y, desde luego, no cocino para un hombre que cree que criticar todo es conversar. Si quieres quedarte ahí sentado y enfadarte en silencio, adelante. Pero no te atrevas a actuar como si hubiera venido hasta aquí solo para ser tu cocinera y tu saco de boxeo. El fuego crepitaba en la chimenea, acentuando sus palabras. Durante un largo momento, Elías no se movió. Movió la mandíbula y la miró fijamente a los ojos. Entonces, tan lento como la nieve que se desliza por un tejado, algo cambió en su mirada. Se echó hacia atrás, cruzó sus enormes brazos y dijo: «Eres la primera que me levanta la voz». Clara no pestañeó. Entonces, quizá tú también necesitabas a alguien. El silencio que siguió no era el tenso y pesado que había llenado la cabaña antes. Era diferente. Estaba cargado como el aire antes de una tormenta. Elías le devolvió el cuenco. «Está bueno», murmuró. «Me lo comeré». Los labios de Clara esbozaron una sonrisa burlona. Claro que sí. Más tarde esa noche, mientras yacía bajo la colcha, Clara pensó en el enfrentamiento. No la había quebrado, la había fortalecido. Por primera vez, sintió que Elías la había visto. No solo como otra novia de paso, sino como una mujer que se mantenía firme. Y aunque no dijo nada más antes de dormirse, Elías permaneció despierto sobre la alfombra de piel, mirando las vigas del techo. Los demás habían huido. Ella había luchado, y eso, más que nada, inquietaba al hombre de la montaña. La primera nevada llegó temprano ese año. Al principio eran copos finos, que giraban perezosamente en el cielo gris de octubre. Luego más gruesos, más pesados. Al final de la semana, la montaña estaba cubierta de blanco. Los árboles se doblaban bajo el peso y la pequeña cabaña se erigía como un puesto avanzado solitario contra la tormenta. Elias Carter había visto inviernos como este antes. Sabía lo que significaban. Redobló sus cacerías, trayendo alces, conejos, todo lo que podía atrapar. Clara salaba y secaba la carne, la guardaba en crocs y apilaba los frascos contra la pared. El fuego ardía día y noche, y la pila de leña se reducía más rápido de lo que a ella le gustaría. Aún así, ella no se quejaba. Cada noche, mientras el viento aullaba como lobos a través de los aleros, mantenía el fuego vivo, servía el estofado en cuencos y tarareaba viejos himnos mientras trabajaba. Elías hablaba poco, se sentaba a afilar su cuchillo o a reparar trampas, con su presencia firme y su silencio denso. Pero entonces llegó la ventisca. Rugía desde las altas cumbres como el aliento de una gran bestia. La nieve se estrellaba contra las paredes de la cabaña.
Las contraventanas traqueteaban. El techo gemía bajo el peso. Durante 3 días estuvieron encerrados. La puerta quedó sepultada bajo un montón de nieve más alto que Clara. Al segundo día, las provisiones ya parecían escasas. Elías masticaba en silencio el último trozo de cecina. Clara vio cómo se tensaban sus hombros, la forma en que sus ojos se posaban en la menguante pila de provisiones. Esa noche, preparó un caldo ligero, apenas suficiente para calentar el estómago. Puso el cuenco de Elías delante de él y luego llenó el suyo solo hasta la mitad. Él notó que su cuchara se detenía en el aire. «No has tomado tu parte». Clara se encogió de hombros, soplando el vapor de su cuenco. «No necesito mucho. Además, un hombre que corta leña y lucha contra lobos quema más calorías que una mujer que cose calcetines». Él entrecerró los ojos. «No te mates de hambre». «No lo hago», mintió ella, levantando otra cucharada. «He comido menos y he sobrevivido». Elías la observó durante un largo rato. No estaba acostumbrado a las mentiras. Estaba acostumbrado al silencio, a las excusas o a las lágrimas. Esto era diferente. Esto era sacrificio. A la noche siguiente, ella volvió a hacerlo. Comió menos, le dio más a él e incluso le dio un trozo a su perro de casa, Bristol, que jadeaba a su lado. Esta vez, Elías dejó caer la cuchara con fuerza. El sonido agudo hizo que Clara diera un respingo. «Te morirás de hambre antes de dejarlo, ¿verdad?», gruñó él. Clara levantó la barbilla. Sus ojos brillaron con fuego contra el resplandor de la chimenea. «Mejor morir de hambre que vivir como una cobarde», respondió ella. Esas palabras le impactaron más que la tormenta que rugía afuera. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar y se quedó mirándola. Nadie le había hablado nunca así. Por primera vez en años, Elías Cotter no supo qué responder. La ventisca seguía arreciando. La cabaña se enfriaba cada vez más. Las paredes crujían como si la propia montaña quisiera aplastarlas. Una noche, Claire se despertó y encontró a Elías todavía despierto, sentado junto al fuego. Sus anchos hombros estaban encorvados y sus ojos fijos en las llamas. Por primera vez, parecía menos una montaña y más un hombre, cansado, agotado y cargando un peso demasiado pesado para unos solo hombros. Ella se incorporó y se arropó mejor con la colcha. «No duermes mucho, ¿verdad?». Movió la mandíbula antes de responder. «No es fácil dormir cuando estás esperando a que se derrumbe el techo». Clara lo observó. «Has estado solo demasiado tiempo», dijo él, volviéndose hacia ella. Sus ojos grises reflejaban la luz del fuego. «Y has sufrido demasiado». El silencio que siguió no fue agudo, ni frío. Fue cálido, frágil, como la quietud entre dos personas que finalmente dejaron de luchar contra el viento y simplemente escucharon. Al cuarto día la tormenta amainó. El mundo exterior estaba blanco y quieto. Los montones de nieve se apilaban altos. El cielo pálido con un sol débil. Elías cavó un camino hasta la pila de leña, con el cuerpo humeando de sudor a pesar de la escarcha. Clara se quedó en la puerta, envuelta en una manta, observando. Por primera vez desde que había llegado, no vio solo al hombre salvaje de la montaña. Vio a un protector, un hombre que se interponía entre ella y un mundo que quería que se fuera. Y por primera vez, Elías Cotter admitió para sí mismo que tal vez, solo tal vez, la mujer de su cabaña no era una carga. No era otro fracaso esperando a marcharse. Era su media naranja. El punto de ruptura no la había quebrado. La había unido más a la montaña. Y en lo más profundo de su ser, aunque nunca lo diría en voz alta, Elías sentía que una peligrosa verdad se formaba en su pecho. No quería que ella se marchara. La tormenta había pasado, pero el invierno estaba lejos de terminar. La nieve se aferraba obstinadamente a los árboles. El río se congelaba por partes y las paredes de la cabaña crujían con cada ráfaga de viento. Pero la ventisca había hecho algo que ninguno de los dos esperaba. Había roto el silencio entre ellos. Antes, Clara trabajaba y tarareaba, y Elías gruñía y afilaba cuchillos. Pero ahora había palabras, cortas al principio, que caían como piedras en la quietud. «Pásame la sal, te has saltado una puntada.
Hay que dar de comer al perro, pequeñas cosas cotidianas. Sin embargo, para Clara, eran como rayos de sol atravesando las nubes. Una tarde, Elías regresó tarde, arrastrando un par de conejos. Tenía la barba helada y las manos en carne viva por el frío. Clara tenía el fuego encendido y el guiso ya cocinándose a fuego lento. «Déjame ver esas manos», dijo ella mientras él colocaba los conejos en el bloque. Él frunció el ceño, acostumbrado a que le dieran órdenes. «Están bien, están rojas como cangrejos hervidos», dijo ella con firmeza, agarrando una de sus enormes manos antes de que él pudiera retirarla. Su piel era áspera, callosa y cálida, a pesar del frío. Ella le frotó los nudillos con una pomada que había preparado con grasa y hierbas a principios de semana. Elías se quedó rígido como una estatua, observándola. Nadie lo había tocado en años, no con amabilidad, no sin miedo. Cuando terminó, levantó la vista y dijo simplemente, «Ya está. Incluso una montaña necesita cuidados de vez en cuando». Algo brilló en sus pálidos ojos y por una vez no discutió. Los días adquirieron un ritmo. Elías le enseñó a despellejar un conejo correctamente, guiando su mano con sorprendente paciencia. Clara le enseñó a estirar la harina horneando galletas que llenaban la cabaña de calidez y comodidad. Por la noche, cuando el viento gemía, se sentaban más cerca del fuego y el silencio era menos pesado. Una tarde, Clara comenzó a tararear en voz baja y constante una vieja canción que solía cantar su madre. Elías ladeó la cabeza y escuchó. «Canta», dijo, más como una observación que como una pregunta. «Mejor que tú, apostaría», bromeó ella. Para su sorpresa, la comisura de sus labios se curvó. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más parecido que ella había visto hasta entonces. «¿A eso le llamas cantar?», murmuró él, sacudiendo la cabeza, pero con un ligero tono cálido en la voz. Más tarde, esa misma semana, Clara volvió a burlarse de él mientras se afeitaba la barba helada con un cuchillo de caza. «Ten cuidado con eso. Un resbalón y te quedarás sin media barba. ¿Y entonces cómo te llamarán los montañeses?». «Oso pardo, cabra calva». Elías levantó una ceja. «Me crecería una barba nueva en una semana». «Bueno», dijo ella, con los labios torcidos, «esperemos que sea más rápido que lo que tardas en sonreír». Eso le valió un gruñido de su pecho. Un sonido tan bajo y extraño que se dio cuenta de repente de que él se estaba riendo. No fue mucho, solo una sola carcajada áspera, pero sacudió las paredes de la cabaña más que la tormenta. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Elías finalmente hizo la pregunta que había estado rondando entre ellos. «¿Por qué viniste aquí?». Su voz era tranquila, casi vacilante. «Oíste las historias. Sabías que ninguna novia se quedaba». Clara atizó el fuego con la barra de hierro y saltaron chispas. Su rostro se suavizó y las sombras se reflejaron en sus mejillas. «Porque en ningún otro sitio me querían», dijo simplemente. «En mi casa yo era demasiado todo, demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado terca. Me dijeron que moriría soltera y les creí. Así que cuando tuve la oportunidad de venir aquí, pensé que si iba a ser rechazada, prefería hacerlo en un lugar donde el aire fuera limpio y los hombres trabajaran honestamente». Su voz se quebró ligeramente al final, aunque intentó ocultarlo. Elías no habló de inmediato. La miró fijamente, estudiando las líneas de su rostro, la firmeza de sus ojos, y por primera vez en años sintió algo pesado presionándole el pecho. No era soledad, sino la comprensión de lo profundamente que su propia soledad se había grabado en él. Finalmente, dijo en voz baja, «Aquí no eres indeseada». Clara parpadeó. «¿Qué has dicho?». Pero él no repitió lo que había dicho. Solo cogió su cuchillo y la piedra de afilar que tenía en la mano, aunque sus movimientos eran más lentos, menos seguros. Aún así, Clara lo oyó y le caló hondo. Esa noche, mientras yacía bajo la colcha, Clara pensó en sus palabras. No eran románticas, ni floridas, pero significaban más que cualquier dulce mentira. Y Elías, tumbado sobre la alfombra de piel, se quedó mirando el fuego mucho después de que se apagara, preguntándose cuándo había empezado esta mujer
a ablandar la piedra que había dentro de él. Había pasado años construyendo muros más altos que las cimas de las montañas. Pero Clarabel, obstinada e inquebrantable, las estaba escalando silenciosamente. Y, por primera vez, él no estaba seguro de querer detenerla. El deshielo llegó lentamente. La nieve se derritió en parches, goteando de las ramas y dejando el suelo blando y fangoso. Los animales del bosque se reanimaron, y con ellos llegaron los susurros de los hombres, del tipo que Elías conocía demasiado bien. Llevaba días observando el humo que se elevaba desde el valle, extraños acampando demasiado cerca de sus terrenos de caza, hombres que tomaban sin pedir permiso, hombres que no creían en dejar las cosas como estaban. Clara lo notó al principio en los hombros de Elías. Se puso tenso. Sus movimientos se volvieron más bruscos. Caminaba más por la noche, escuchando, con la mirada fija en el bosque. Finalmente, una tarde, mientras Clara fregaba la ropa a la orilla del río, Elías apareció entre los árboles, con los rifles colgados a la espalda. «No deberías estar aquí sola», dijo, escudriñando los árboles. Clara parpadeó. «¿Qué? ¿Qué hay ahí fuera, hombres?», murmuró. Solo esa palabra, pesada como un trueno. Esa noche, el aire se llenó de inquietud. Clara lo notaba mientras preparaba la cena. Elías no dejaba de mirar hacia la ventana. Cada sombra del exterior despertaba sus instintos. Finalmente, ella dejó el cucharón y se enfrentó a él. «Llevas días inquieto. Dime la verdad, Elías». Él dudó. No estaba acostumbrado a dar explicaciones, y menos aún a una mujer. Pero Clara ya no era cualquiera. Estaba allí con él. Hay hombres en el valle, vagabundos. Cogen lo que quieren: comida, pieles, mujeres. La palabra mujeres flotó en el aire afilada como un cuchillo. Clara sintió un nudo en el pecho, pero no se inmutó. «¿Y crees que vendrán aquí?». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Lo intentarán». A la mañana siguiente se demostró que tenía razón. Clara estaba tendiendo la ropa cuando los vio. 3 hombres de aspecto rudo subían por la ladera con rifles colgados descuidadamente al hombro y amplias y feas sonrisas. «Buenas tardes, señorita», dijo uno de ellos, sin saber que el hombre de la montaña tenía una ama de llaves tan guapa. Las manos de Clara se detuvieron sobre la tela, y su corazón se aceleró. Antes de que pudiera responder, Elías salió de la cabaña, con el rifle ya en las manos. «Están invadiendo propiedad privada». Su voz era baja, un gruñido que retumbaba como una tormenta que se acerca. El hombre más alto sonrió con aire burlón. «Tranquilo, solo hemos venido a visitarte. Quizá a tomar una copa, quizá algo más». Su mirada se deslizó hacia Clara de una forma que le revolvió el estómago. Elías amartilló el rifle sin dudarlo. El clic metálico resonó en el claro. «Marchaos ahora mismo». Durante un tenso momento, nadie se movió. Entonces, el hombre más alto se rió y escupió en la nieve. «Está bien, pero no creáis que podéis mantenernos alejados para siempre. Tarde o temprano, hombre de la montaña, todo el mundo se doblega». Retrocedieron lentamente y con burla, y sus risas resonaron por la ladera hasta desvanecerse entre los árboles. Dentro de la cabaña, a Clara le temblaban las manos mientras servía agua. No quería admitirlo, pero las palabras de los hombres permanecían en su pecho, amargas. «Volverán, ¿verdad?», susurró. Elías se sentó a la mesa y limpió su rifle con movimientos firmes y deliberados. Tenía la mandíbula apretada y los ojos tormentosos. «Volverán», dijo, «y aprenderán». Clara tragó saliva. «Alias, quizá debería irme. Quizá estoy empeorando las cosas para ti si no iban tras de mí». Cerró el rifle de golpe y el ruido la hizo sobresaltarse. «No». Su voz fue aguda, pero luego se suavizó al mirarla. «No te vas». Clara contuvo el aliento. «¿Pero crees que no puedo manejar a unas cuantas ratas del valle?». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Te quedaste cuando nadie más lo hizo. Me enfrentaste. Enfréntate a esta vida. Si creen que pueden alejarte de mí, descubrirán lo que significa luchar contra una montaña». Esa noche, la cabaña estaba envuelta en un pesado silencio. Ya no era el frío silencio de 2 extraños, sino el silencio total de 2 personas esperando a que estallara la tormenta.
Clara se sentó junto al fuego, olvidándose del remiendo que tenía en el regazo. Echaba miradas furtivas a Elías mientras él afilaba su cuchillo de caza. Tenía los hombros anchos y duros, y por primera vez sintió la extraña tranquilidad de saber que alguien como él se interponía entre ella y el peligro. Pero también sabía que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de pertenecer, de si realmente tenía un lugar aquí con este hombre que vivía medio salvaje y medio herido. Mientras el viento soplaba afuera, Elías finalmente rompió el silencio. Volverán, Clara, y cuando lo hagan, lo verás. No te dejaré ir. Esa noche, mientras Clara yacía despierta bajo la colcha, su pulso se aceleró, no por miedo, sino por algo más, algo nuevo y desconocido. Por primera vez desde que pisó la montaña, se dio cuenta de que no estaba pensando en cómo marcharse. Estaba pensando en cómo quedarse. La montaña estuvo en silencio durante 3 días. Demasiado silencio. Elías lo sentía en sus huesos. La calma antes de la tormenta. Se levantó más temprano, revisó su rifle 2 veces y colocó leños frescos junto a la puerta. Clara notó la tensión en cada uno de sus gestos, aunque él dijo poco. A la cuarta mañana, el silencio se rompió. Primero ladraron los perros, con ladridos agudos y frenéticos. Luego se oyó el crujir de botas sobre el suelo helado. Clara dejó caer la masa de pan que estaba amasando, con las manos rígidas por la harina. Elías, susurró. Él ya estaba en la puerta, con el rifle en la mano. Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían como pedernal. Quédate detrás de mí. 3 hombres subieron por la pendiente, los mismos, pero esta vez con 2 más. Llevaban rifles y uno de ellos sostenía un rollo de cuerda. Vaya, vaya, se burló el más alto, dando un paso adelante. Te dije que volverías. El hombre de la montaña ahora esconde a una esposa. No es justo que se quede con toda la dulzura para él. El corazón de Clara latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Había soportado peores comentarios en la ciudad, susurros y burlas a sus espaldas. Pero allí, con Elías delante de ella, no iba a acobardarse. Elías levantó el rifle. Si das un paso más, acabarás en el suelo. Los hombres se rieron, se dispersaron y la rodearon como lobos. Entonces todo sucedió muy rápido. Un hombre se abalanzó a la izquierda, otro a la derecha. Elías disparó. El estruendo resonó entre los pinos y uno de ellos cayó de rodillas gritando. El otro se abalanzó hacia adelante. El cuerpo de Clara se movió antes de que su mente se diera cuenta. Agarró el atizador de hierro del fuego y lo blandió con fuerza cuando uno de los hombres intentó agarrarla del brazo. El atizador le golpeó en la mandíbula con un crujido repugnante y él trastabilló hacia atrás maldiciendo. Elías luchó como la propia montaña. Crudo, inamovible, implacable. Empujó a un hombre contra la pared, rompiéndole los huesos con los puños, mientras que con la culata de su rifle golpeaba el cráneo de otro. Clara, gritó, lanzándole un cuchillo de caza. Ella lo atrapó torpemente, con el corazón en un puño. Un hombre se abalanzó sobre ella y por primera vez en su vida no se quedó paralizada. Le dio un tajo, no profundo, pero suficiente. Él rugió y huyó, sangrando entre los árboles. La lucha fue brutal, caótica, pero breve. La ley de la montaña siempre era rápida. Cuando el humo se disipó, 2 hombres se alejaron cojeando, arrastrando a los heridos. Los demás yacían gimiendo en la nieve, demasiado destrozados para levantarse. Elías se quedó en medio de todo aquello, con el pecho agitado y los nudillos manchados de sangre. Su mirada se posó instantáneamente en Clara. «Estás herida». Ella negó con la cabeza, agarrando el cuchillo con manos temblorosas. «No, ni un rasguño». Y entonces, sin pensarlo, se echó a reír. Una risa salvaje y entrecortada que la sorprendió incluso a ella misma. «Dios mío, Elías, pensé que me desmayaría». Pero no fue así. Durante un largo momento, Elías se limitó a mirarla de verdad. Tenía el pelo enmarañado, el delantal roto y las mejillas sonrosadas, pero seguía en pie, feroz, inquebrantable. «No tienes miedo», dijo él, casi para sí mismo.
Clara levantó la barbilla, todavía sin aliento. Lo tenía, pero me quedé. Algo en él se rompió entonces, los muros que había construido más altos que las cimas. El silencio que llevaba consigo era más pesado que una piedra. En dos zancadas se puso delante de ella. Su enorme mano le acarició la cara, su áspero pulgar le rozó la mejilla. «Te quedaste», murmuró, con su voz. «Nadie se ha quedado nunca». Los ojos de Clara brillaban húmedos, pero inquebrantables. «Entonces déjame ser la primera». Y en ese momento, Elia se inclinó y la besó. No fue un beso suave ni tímido, sino crudo y reivindicativo, el tipo de beso que da un hombre cuando encuentra algo que creía que el mundo le había robado. Ella se aferró a él sin importarle la sangre de su camisa ni el humo que había en el aire. Por primera vez desde que sus padres la enviaron lejos como novia por correo, Clarabel sintió exactamente dónde pertenecía. Cuando finalmente se separaron, Elías apoyó su frente contra la de ella. Su voz era un susurro destinado solo a ella. «Esta montaña es dura. Yo soy más duro. Pero si me aceptas, Clara, te juro que nunca te enfrentarás a ella sola». Sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. «No vine aquí para dejar a Elias. Vine para vivir. Y creo que acabo de encontrar dónde comienza la vida». El sol atravesó las nubes, iluminando el claro donde se mezclaban la sangre y la nieve. Los intrusos se habían ido. El peligro había pasado. Y, por primera vez, la montaña no parecía una jaula de silencio. Se sentía como en casa. Clarabel había aguantado más de una semana. Había aguantado tormentas, silencio, fuego, y en el corazón de un hombre que ninguna novia había domesticado, se había plantado como un roble. La mujer que se negaba a marcharse se había convertido en la mujer a la que él nunca dejaría marchar.